Llevas toda tu vida viviendo como un extraño dentro de tu propia piel. No es una exageración, es un hecho que probablemente has ignorado o, peor aún, ni siquiera has cuestionado. Cada día, cada decisión, cada paso que das, está teñido por una pregunta silenciosa que nunca te atreves a formular. ¿Quién eres realmente? Y si esa pregunta te incomoda, es porque aún no tienes la respuesta. Piensa en esto. Desde que eras un niño, has estado absorbiendo las expectativas de otros como una esponja. Te dijeron cómo pensar, qué desear, a quién amar, y lo más devastador, quién deberías ser. Pero aquí viene el golpe bajo. Todo eso que crees que eres no es más que un reflejo de lo que otros han proyectado sobre ti. Y mientras sigas viviendo bajo esa sombra, nunca serás libre. Déjame plantearte algo aún más inquietante. ¿Qué pasaría si te dijera que hasta este momento no has vivido ni un solo día siendo auténtico? Cada palabra que has dicho ha sido filtrada por una versión de ti que ni siquiera reconoces. Esto no es un ataque, es un despertar, porque lo que Carl Jung nos dejó es una verdad tan cruda que quema. No puedes empezar a vivir hasta que descubres quién eres realmente. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? La respuesta está en el inconsciente, ese vasto océano dentro de ti que controlas menos de lo que te gustaría admitir. Jung lo llamó la sombra, y es ahí donde reside todo lo que no te atreves a aceptar sobre ti mismo. Cada miedo, cada inseguridad, cada deseo reprimido, todo lo que has negado durante años es un rincón oscuro, y por eso lo evitas. Pero aquí está la clave. Si no te enfrentas a tu sombra, nunca serás completo. Y aquí viene el momento incómodo. La mayoría de las personas pasan su vida huyendo de su sombra. Se esconden detrás de máscaras. La del profesional perfecto, la del amigo siempre disponible, la del hijo obediente. Y estas máscaras, aunque útiles, son prisiones, porque cuanto más las usas, más te alejas de tu esencia. ¿Y sabes qué es lo peor? Estas máscaras no están ahí para protegerte, están ahí para satisfacer a los demás. Y mientras las lleves, nunca sabrás quién eres realmente. Imagina esto. Un día te despiertas y te das cuenta de que todo lo que has construido, todas tus relaciones, todas tus elecciones, no reflejan a la persona que realmente eres, sino a la que otros esperaban que fueras. Ese es el vacío existencial del que nadie habla. Jung lo expresó claramente. El privilegio de una vida es convertirse en quien eres en realidad. Pero ese privilegio no es un regalo, es una conquista. Y esa conquista comienza con un acto de valentía, mirar dentro de ti. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has sentido que hay algo dentro de ti que no encaja? Esa sensación de que estás viviendo una vida que no es del todo tuya. Ese vacío que intentas llenar con éxito, relaciones o distracciones. Te esfuerzas por encajar en un molde que ni siquiera elegiste. Pero aquí está la verdad brutal. No puedes llenar un vacío que no reconoces. La única forma de sanarlo es enfrentarlo. Y enfrentarlo duele. Duele porque implica admitir que durante años has vivido en piloto automático. Duele porque significa aceptar que muchas de las decisiones que tomaste no fueron tuyas. Pero aquí está lo irónico. Ese dolor es el inicio de tu liberación. Es la señal de que estás empezando a despertar. Jung lo llamó el proceso de individuación, y es, en esencia, un viaje hacia ti mismo. Pero no es un viaje fácil, es un descenso a las profundidades de tu ser, un enfrentamiento con tus miedos más oscuros y un abandono de las mentiras que te han definido. Déjame ser claro, este proceso no es para los débiles. La mayoría de las personas prefieren la comodidad de sus máscaras a la incomodidad de descubrir su verdad. Pero si estás aquí, si estás escuchando esto, es porque algo dentro de ti sabe que hay más, que mereces más, que estás destinado a más. Jung nos enseñó que el primer paso para descubrir quién eres realmente es enfrentarte a tu sombra. Y aquí está lo interesante. Cuanto más la niegas, más poder le das. Es como un monstruo al que alimentas sin darte cuenta. Pero cuando decides mirarla de frente, cuando decides aceptar todo lo que eres, tanto lo bueno como lo malo, algo cambia. Te das cuenta de que la sombra no es tu enemiga, es una parte de ti que necesita ser integrada. ¿Y cómo haces esto?
Jung nos dejó una guía: la introspección. Pregúntate a ti mismo: ¿qué parte de mí estoy negando? ¿Qué aspectos de mi personalidad me niego a aceptar porque no encajan con la imagen que quiero proyectar? Estas preguntas son incómodas, sí, pero también son liberadoras, porque cada respuesta te acerca más a tu verdadera esencia. Y aquí está la paradoja: cuanto más te conoces, menos dependes de la aprobación de los demás. Te das cuenta de que no necesitas encajar en ningún molde, porque tú eres único, y esa unicidad, aunque asuste, es tu mayor fortaleza. Así que te lo pregunto de nuevo: ¿estás listo para descubrir quién eres realmente? Porque si lo estás, prepárate. Este no es un camino fácil, pero es el único que vale la pena. Es el camino hacia la libertad, hacia la autenticidad, hacia la vida. Y cuando llegues al final, te darás cuenta de algo increíble. Siempre fuiste tú, solo que no lo sabías. ¿Estás listo para despertar? Vamos a comenzar con algo que nadie quiere admitir. La mayoría de las personas mueren sin haber vivido ni un solo día siendo ellas mismas. Se levantan, respiran, trabajan, ríen, lloran, pero todo eso ocurre tras una máscara. Y lo más inquietante es que no se dan cuenta. ¿Qué tan segura estás de que la vida que llevas no es una actuación, una obra montada para cumplir con expectativas ajenas? Porque si te detienes a pensarlo, ¿cuántas de las decisiones que has tomado son realmente tuyas? Desde que nacemos, el mundo empieza a moldearnos. Somos arcilla en las manos de nuestros padres, profesores, amigos y más tarde, la sociedad en general. Se nos dice qué está bien y qué está mal. Se nos enseña qué es deseable y qué no lo es. Pero pocas veces se nos da el espacio para preguntarnos: ¿quién quiero ser realmente? Esa pregunta queda enterrada bajo capas de normas, expectativas y miedos. Carl Jung entendió esta realidad mejor que nadie. Su teoría del inconsciente nos deja una advertencia que pocos tienen el valor de escuchar. Si no te conoces a ti mismo, te conviertes en una marioneta de fuerzas invisibles. Jung decía que hay una parte de ti, tu sombra, que contiene todo lo que reprimes, todo lo que no encaja en la imagen que quieres proyectar. ¿Y sabes qué es lo aterrador? Esa sombra siempre encuentra la manera de manifestarse. Si no la enfrentas, la sombra se convierte en tu verdugo. Pongamos un ejemplo. Imagina a alguien que ha pasado su vida reprimiendo su necesidad de expresar enojo porque le enseñaron que es malo perder los estribos. Esa persona se esfuerza tanto por ser amable y tranquila que, sin darse cuenta, esa ira reprimida comienza a salir de otras formas. Irritabilidad constante, cinismo, incluso enfermedades físicas. La sombra no desaparece porque la ignores, de hecho crece. Ahora te hago una pregunta incómoda. ¿Qué has estado reprimiendo tú? ¿Qué partes de ti has dejado en la sombra porque creíste que no eran aceptables? ¿Qué deseos? ¿Qué emociones? ¿Qué sueños enterraste porque pensaste que no encajaban en el mundo que otros construyeron para ti? Reflexionar sobre esto es doloroso, lo sé, pero ese dolor es el precio de la libertad. Jung nos dio una herramienta clave para lidiar con esta realidad. El proceso de individuación suena complejo, pero en esencia significa convertirte en la persona que estás destinado a ser, no en la que otros quieren que seas. Es un camino de autodescubrimiento y, como todo viaje, está lleno de obstáculos. El primero de ellos es la confrontación con la sombra, porque para ser libre, primero debes conocer las cadenas que te atan. Y aquí está lo más importante: enfrentar tu sombra no significa destruirla. No se trata de eliminar lo que no te gusta de ti mismo, sino de integrarlo. La sombra no es tu enemiga, es una parte de ti que necesita ser aceptada y comprendida. Cuando lo haces, algo mágico ocurre. Dejas de vivir dividido, te conviertes en una persona completa, y esa integridad te da una fuerza que pocos conocen. Pero no te engañes. Este proceso no es para los débiles. Requiere valentía, porque implica mirar dentro de ti y aceptar verdades incómodas. Implica cuestionar todo lo que creías saber sobre ti mismo. Implica, en última instancia, dejar atrás las máscaras. Y esto es aterrador, porque las máscaras nos dan seguridad, nos protegen del juicio de los demás. Pero esa seguridad es una ilusión. La verdadera seguridad solo llega cuando sabes quién eres.
cuando te conoces a un nivel tan profundo que las opiniones externas pierden su poder. Déjame llevarte más lejos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el juicio de los demás te afecta tanto? ¿Por qué sientes la necesidad de ser aceptado, de encajar, de ser querido? Jung diría que es porque aún no has encontrado tu centro. Cuando no sabes quién eres, dependes de los demás para definirte. Pero aquí está el problema. El juicio ajeno nunca será consistente. Hoy te aplauden, mañana te critican y pasado mañana te olvidan. Si basas tu identidad en algo tan voluble, nunca serás libre. Y aquí viene lo que nadie quiere admitir. La mayoría de las personas nunca descubren quiénes son porque tienen miedo. Miedo de lo que encontrarán si miran dentro de sí mismas. Miedo de descubrir que han vivido una mentira. Miedo de darse cuenta de que han estado siguiendo un guión que ni siquiera escribieron. Pero ¿sabes qué? Ese miedo es una señal. Es la prueba de que hay algo más allá. Jung lo llamaba el sí mismo, tu verdadera esencia, esa parte de ti que está esperando a ser descubierta. El camino hacia tu sí mismo no está en los libros que lees, en las películas que ves, ni siquiera en las conversaciones que tienes con otros. Está en la relación que tienes contigo mismo, en el tiempo que pasas a solas, en las preguntas que te haces cuando nadie está mirando. Pero aquí está el truco. No puedes encontrar respuestas si no haces las preguntas correctas. Así que te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que estuviste a solas con tus pensamientos? No me refiero a estar solo físicamente, sino a un estado de introspección profunda. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de buscar distracciones y enfrentaste lo que realmente sientes? Porque si no lo haces, el mundo encontrará 1000 maneras de distraerte. Las redes sociales, las noticias, el trabajo, las obligaciones. Todo está diseñado para mantenerte ocupado, para evitar que te enfrentes a ti mismo. Pero esa confrontación es inevitable. La pregunta es, ¿la harás por elección o esperarás a que la vida te obligue? Quiero que pienses en esto. Si hoy fuese el último día de tu vida, ¿podrías decir que has sido auténtico? ¿O te darías cuenta de que has pasado años tratando de encajar, tratando de ser alguien que no eres? No es fácil enfrentarse a esta realidad, pero es necesario. Porque solo cuando te haces esta pregunta puedes empezar a cambiar. Y aquí está lo más increíble. Cuando comienzas a vivir desde tu esencia, todo cambia. Las relaciones superficiales desaparecen, pero en su lugar aparecen conexiones profundas. Las decisiones ya no se toman desde el miedo, sino desde la autenticidad. Y lo más importante, empiezas a experimentar algo que pocos conocen, la verdadera paz. Porque la paz no viene de evitar conflictos externos, sino de resolver el conflicto interno. Recuerda esto, no puedes ser libre si no sabes quién eres. Y no puedes saber quién eres si no tienes el coraje de mirarte a ti mismo con todas tus luces y sombras. Este es el mayor regalo que puedes darte, porque cuando descubres quién eres realmente, empiezas a vivir, no para otros, no para el mundo, sino para ti. Y esa es la forma más alta de libertad. Ahora bien, ¿cómo empieza este viaje? Porque hablar de autodescubrimiento es una cosa, pero tomar acción es otra completamente diferente. Quiero que imagines algo, una vida donde no tienes que justificarte, una vida en la que tus elecciones no están gobernadas por el qué dirán o el miedo al rechazo. Una vida en la que te levantas cada día sabiendo que estás siendo fiel a ti mismo, sin importar si el mundo aprueba o no. ¿Qué tan diferente sería esa vida de la que tienes ahora? El primer paso, y probablemente el más difícil, es detenerte. Sí, detenerte. En un mundo que premia la velocidad, el progreso y el hacer, la idea de parar parece un sacrilegio. Pero si sigues corriendo sin rumbo, nunca sabrás si estás avanzando en la dirección correcta o simplemente huyendo. Detente y pregúntate, ¿qué estoy buscando realmente? ¿Es esto lo que quiero o lo que me han enseñado a desear? Es una pregunta que puede cambiarlo todo, porque te obliga a enfrentarte a lo que hay detrás de tus decisiones. Jung decía que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que llevas una carga que no puedes explicar? Esa sensación de que algo está mal, pero no puedes ponerlo en palabras. Esa carga es tu sombra,
tus deseos reprimidos, tus emociones negadas, tus verdades ocultas. Y mientras sigas ignorándola, te seguirá controlando. Pero aquí está la buena noticia. Esa carga no es eterna. Puedes soltarla. Y cuando lo hagas, sentirás algo que probablemente no has sentido en mucho tiempo: ligereza. Pero no te equivoques. Enfrentarte a tu sombra no es una tarea de un solo día. Es un proceso continuo, una danza entre lo que eres y lo que podrías llegar a ser. Y aquí es donde quiero invitarte a reflexionar más profundamente. ¿Cuántas cosas haces hoy simplemente porque te enseñaron que así tienen que ser? Desde la forma en que trabajas hasta cómo amas, cómo te ves a ti mismo. ¿Alguna vez te has detenido a cuestionar si esas normas realmente te sirven? Porque si no lo has hecho, es probable que estés viviendo para cumplir con un guión que ni siquiera escribiste. La libertad no viene de seguir las reglas de otros, viene de tener el coraje de escribir las tuyas propias. Y sí, esto tiene un costo. Habrá momentos en los que te sentirás perdido, aislado, incluso rechazado. Pero en esos momentos, recuerda esto: la soledad de ser fiel a ti mismo siempre será mejor que la compañía de vivir una mentira. Y ahora quiero hacerte una propuesta. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti está resonando con estas palabras. No es casualidad. Esto no es solo un texto más, es una llamada a que tomes el control de tu vida, a que dejes de ser un espectador y te conviertas en el protagonista de tu historia, porque nadie más lo hará por ti. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje resonó en ti, si sientes que estás listo para empezar este viaje hacia ti mismo, quiero que te comprometas contigo mismo. Es un paso hacia la autenticidad y el crecimiento personal. Sigamos. Quiero llevarte a un nivel más profundo. ¿Qué significa realmente descubrir quién eres? No es solo un ejercicio de introspección o llenar un cuaderno con afirmaciones positivas. Es un acto de rebelión. Es desafiar las etiquetas que te han impuesto desde siempre: el bueno, el fuerte, el inteligente, el fracaso, el débil. Porque todas esas etiquetas, aunque puedan parecer inofensivas, son cadenas. Y para ser libre, tienes que romperlas. Esto no significa que dejes de ser todo lo que has sido hasta ahora. Significa que elijas conscientemente qué partes de ti quieres conservar y cuáles necesitas soltar. Es un proceso activo, no pasivo. Y aquí está lo más hermoso. Cuando comienzas a conocerte, te das cuenta de que dentro de ti hay un poder que nunca imaginaste. No un poder para controlar a otros, sino para gobernarte a ti mismo. Y esa es la forma más pura de poder. Entonces te lo pregunto, ¿estás dispuesto a caminar este camino? Porque no será fácil, pero te prometo algo: será el viaje más importante de tu vida. Y al final, cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que no solo descubriste quién eras, descubriste lo que significa realmente vivir. ¿Estás listo para empezar a vivir de verdad?